creative living of the city. Gracias. Muy bien. Buenos días a todos, que no os veo, pero supongo que estáis ahí. Espero que no tengáis mucho hambre, pero bueno, intentaré rematar esta mañana brillantísima con una intervención en la cual pretendo explicar algo acerca de el lujo o el concepto premium como valor añadido a la arquitectura, entendida como una experiencia, entendida como un instrumento intensificador de nuestra relación con el medio y de nuestra relación con nosotros mismos. Ya hemos visto en la conferencia de Alfonso Vergara que la ciudad es cambio, la ciudad es información, la ciudad es energía. Yo creo que al día de hoy nadie duda de que la ciudad es quizá la única utopía que el hombre ha sido capaz de construir y que habitarlo es una de las experiencias potencialmente más intensas y más creativas que tenemos, ¿no? La ciudad es criticada, es denostada, vive esa maligna comparación permanente con la naturaleza, que no es tan fácil de criticar o no está tan bien visto, digamos, aunque tampoco está excesivamente bien diseñada. Y digamos que la idea de que habitar la ciudad es en sí mismo un acto reflexivo, es una actividad intelectual, o como decía, es una acción creativa, es lo que puede dar valor a nuestra propia idea de habitar un mundo que, a pesar de ser extremadamente mejorable y de vivir rodeados de una cantidad de efectos dimensionales que ya se nos escapan, como en esos mapas de poblaciones, ¿no? Podemos entender que es precisamente ahí donde se fraguan todas las novedades, todo el progreso, donde el talento encuentra realmente su sitio y donde uno puede descubrir un sentido para cada día seguir intentando hacer las cosas mejor, ¿no? No voy a enseñar estos planos porque creo que... Por eso quiero empezar por la idea de que un urbanita, un individuo que habita la ciudad, es capaz, por ejemplo, de inventar el concepto de cuidar la naturaleza. Diríamos que toda la cultura asociada a la atención, al aprecio a la naturaleza, hoy en día tiene su origen en la cultura urbana. Quizá, como decía antes, a partir de una idea de oposición entre el campo y la ciudad es aquel sitio del que uno se escapa para liberarse de ciertas presiones y en la ciudad y en el campo encuentra una cierta liberación o una cierta contemplación sensible. Sin embargo, quizá hoy en día está empezando a fraguarse de una manera muy interesante un concepto de que el campo, la naturaleza, se habita con esa intensidad precisamente porque la mayoría de las personas que lo hacen provienen de la ciudad, lo hacen con una cultura urbana. Voy a enseñar un par de pequeñas construcciones que son en realidad más objetos o más instalaciones que casas. Es decir, son elementos con los que establecer una relación de afecto, la misma relación de afecto que uno puede establecer con alguna de estas marcas de las que se está hablando hoy. Es decir, no son refugios en el sentido de protección del mundo exterior, no son tampoco ingredientes para mostrarse ante los demás como poseedor de un éxito o de un concepto, o diríamos más que un concepto, un modelo de prestigio establecido que, por otro lado, está prácticamente agotado en este momento, sino precisamente como pequeños intensificadores de una experiencia, como amplificadores de esa relación que la persona que las habita puede establecer, porque lo hace a través de una acción, digamos, de voluntad, a través de una acción intelectual con el medio, ¿no? Esta es una pequeña construcción en Mallorca. Cuando digo que es un objeto, me gusta resaltar que no tiene ningún signo que exprese su domesticidad. Decía Baudrillard
que un elemento se convierte en un objeto en el momento en el que no necesita expresar su función. Es algo así como que el Smart ya no necesita expresar la función de la velocidad o la función del coche con alerones, ¿no? Realmente se convierte en algo de afecto, en algo con el que uno puede establecer una relación casi personal, a pesar de que haya millones de unidades iguales por el mundo, ¿no? En ese sentido, esta pequeña casa, que tiene apenas 90 metros cuadrados, funciona como un apéndice, un añadido que alguien que habita la ciudad, que habita el mundo, que habita los aeropuertos, ¿no? Utiliza en ese recorrido casi como si fuera una habitación más de otra casa, de una casa enorme que se compone de diversos trozos que están en el mundo y que el venir aquí significa realmente entrar en contacto con una colección de elementos del paisaje, de la naturaleza, del tiempo, debidamente conectados y todas estas cuestiones que se habla, pero que, como decía, es más un instrumento de sensibilización o un instrumento de intensificación, en este caso, por ejemplo, de intensificación de la conexión con el mundo. Cuando la casa se abandona, se queda convertida en un objeto mudo, no es una casa vacía, no es una casa abandonada, ¿no? Es realmente una pieza en el paisaje, una instalación, como decía antes. Este sería otro caso, quizá un poco más extremo, también más renovador, creo yo, de muchos tópicos, ¿no? Una pareja de diseñadores quiere realmente construir un apéndice de su casa de Madrid a 100 kilómetros, un lugar al que ir no necesariamente dependientes de los ritmos de los fines de semana o de las fiestas o las vacaciones, sino como un trozo, como decía antes, de su casa que ha viajado 100 kilómetros. Eligen un lugar maravilloso en el cual decidimos no tocar el suelo, no hacer jardín, no hacer piscina, no conquistar la naturaleza a base de dominarla, roturarla, transformarla, e incluso, puesto que se ha hablado hoy aquí tanto de sostenibilidad, en tener un concepto avanzado de sostenibilidad según el cual evitar ese gesto que hace que cuando construimos casas en el campo, cuando llegamos a la cota cero, hemos enterrado ya varios decenas de metros cúbicos como si fueran muelas del juicio, ¿no? Y sin embargo, esta es una casa que se construye en un taller con tecnologías relativamente avanzadas, con sistemas que sería difícil disponer en el sitio, que se transporta en trozos, en camiones y que se instala en 24 horas en un lugar, como decimos ahí, no tocando el suelo y convirtiéndolo casi en una atalaya que a través de su posición y de la manera en la que se relaciona con el paisaje ya nos está indicando la forma de ponerlo en valor. Esto es un vídeo que debería funcionar, si me ayudan desde detrás. Descargan 8 piezas que han sido debidamente embaladas. ¿Tiene música? Debidamente embaladas y transportadas, ¿no?, al sitio. De manera que también toda esa acción destructiva que a veces conlleva el hecho, digamos, constructivo se queda reducida a esta aparición de unos objetos un poco extraterrestres, estos camiones y estas personas que son capaces de instalar esta casa, ¿no? También la propia estética de la casa funciona como un contraste con la naturaleza, es decir, no imitamos la naturaleza, no nos mimetizamos, no copiamos los materiales de la arquitectura vernacular ni tradicional, pertenecemos a otra cultura, somos otro tipo de visitantes y de habitantes, y quizá a través de este gesto de no tocar también adquirimos un poco la licencia de ser diferentes, de la misma manera que es diferente un camión Volvo, ¿no?, que atraviesa el desierto en el París-Dakar, ¿no? A lo mejor si se quedara construido y roturado allí sería otra cosa, ¿no? Antes alguien decía que se habían quedado dormidos. Aquí vamos a ver cómo estos señores, después de montar su cuarto módulo, duermen la siesta. Ahí está. Siestecita. Esto creo que este tipo de actuaciones nos permiten reflexionar sobre lo que realmente significa la ciudad como lugar para ser habitado,
ese placer que, por ejemplo, descubrimos en los viajes, ¿no? Porque habitamos las ciudades ajenas como si fuéramos bandidos o espías, ¿no? Seguramente tendríamos que aprender a ser bandidos o espías, visitantes, turistas permanentes de nuestra propia ciudad para descubrirla sin prejuicios, o sea, sin juicios previos, ¿no? Y sin otros condicionantes que muchas veces nos impiden ver ciertas calidades o ciertas bellezas, ¿no? Quizá porque las estamos viendo todos los días, ¿no? Los habitantes de esta casa podrían tener una casa 10 veces más grande en este sitio y desarrollar en ella una actividad más convencional, ¿no? En cuanto a este concepto del tiempo libre, el ocio, el fin de semana. Y sin embargo, prefieren tener esta pequeña casa con esta grandísima terraza que es como el triple que la casa, desde la cual ver pasar el tiempo y tener una relación con ciertas dimensiones subjetivas, ¿no? Que se pueden tener y trabajar, por supuesto, durante muchas horas aquí, ¿no? Podemos trasladar ese concepto a la propia ciudad, a estos lugares increíbles que se generan en algunos puntos. Por ejemplo, esta es la periferia de Barcelona. La periferia de Barcelona es hablar de una línea estricta. Creo que tengo un mapa aquí, bueno, ahí se ve. Una línea estricta, esto es un puntero, sí. Una línea estricta que marca el final de la ciudad y el comienzo de la Collserola, ¿no? Quizá generando uno de los lugares que la ciudad ha sido menos capaz de explotar y que hoy en día hay unos cuantos proyectos que están tratando de sacar, digamos, partido de esa situación privilegiada de tener la ciudad por un lado y la naturaleza por el otro y convertir al acto de vivir aquí en una acción, digamos, de cultura contemporánea, ¿no? Muy vinculada a la naturaleza, muy vinculada a los conceptos de sostenibilidad, pero también, digamos, de profunda raigambre urbana. Dentro de la ciudad también pueden aparecer lugares de arquitectura que casi pueden rememorar el camino inverso, es decir, construir un paisaje en un interior para desarrollar en él actividades aparentemente convencionales. Ese es al menos el concepto que yo tengo del interiorismo, ¿no? Como la posibilidad de crear algo que pueda ser como la condensación de experiencias, la condensación de cosas que aprendemos o que conocemos de otros sitios. Por eso es importante, yo creo, en algunos estudios de arquitectura, que haya proyectos muy grandes y proyectos muy pequeños. Esto concretamente es un interesantísimo experimento de alguien que nos encarga una oficina, pero que, sin saber muy bien qué es lo que realmente quiere, aspira a que ese espacio sea en sí mismo incentivador de la creatividad, que pueda tener digamos, la capacidad de estimular a las personas para realizar las cosas de una forma diferente, algo que hoy hemos estado aquí también hablando como uno de los grandes valores, ¿no? Entonces, pues puede haber desde esos paneles que se mueven construidos con cajas de CDs vacíos que filtran la luz, o estas salas de reuniones que son peceras con esos patterns geométricos pegados, de manera que todo es ambiguamente interior y exterior. Evidentemente, esta iluminación es una iluminación más o menos dramática, existe una iluminación, digamos, más convencional, pero diríamos que este es un sitio pequeño, tiene 500 metros cuadrados, pero hay un anfiteatro, hay un cine, hay un restaurante, hay ¿no? Todo lo que podamos imaginar, hay una oficina, hay un lugar de una cierta privacidad, hay una sala de reuniones que podría ser casi como un palacio de congresos, ¿no? Por así decir. Es decir, es una auténtica ciudad pequeña, ¿no? Hay una obra de arte de Mónica Fuster que nos ayuda a ocultar una fachada tremendamente banal que no podemos tocar, ¿no? Hay una recepción que ya es en sí misma una transición entre el mundo exterior ruidoso y urbano y esta otra experiencia, esta nueva ciudad que uno habita durante un rato, quizá pensando que iba a una oficina a tener una reunión normal, ¿no? Y sin embargo se encuentra con algo como esto, ¿no? Aquí hay también un vídeo. Ahí está. Este es un vídeo realizado por mi cliente, que tiene volumen. Un volumen que hay que subir. Que convirtiésemos el espacio en una especie de nave mágica. Lugares donde poder crear, trabajar, pensar. Y ese es el resultado. Esto que veis es una pantalla de 11.000 puntos de luz, 3 peceras, un foro romano para donde hablar, aquello es un estudio de música, esta es mi zona privada, una mesa fantástica, interactúa todo con el iPad, totalmente controlada con el iPad. La tecnología me encanta y este sitio es absolutamente un castillo donde poder crear
todo tipo de magia. Bueno, cuando un cliente te hace un vídeo así de lo que le has hecho, pues ya es todo un logro, ¿no? Quiero terminar enseñando unos casos en los que la arquitectura entra, digamos, a completar o a añadir un valor a cuestiones absolutamente convencionales, ¿no? Esto es un edificio de oficinas para una compañía de alta tecnología que, bueno, por alguna razón hay un edificio antiguo que se queda, digamos, colapsado y obsoleto y hay que remodelarlo, ¿no? La parte de la remodelación que me parece más interesante hoy aquí es esta doble fachada, esta doble piel que nosotros colocamos al edificio utilizando distintos argumentos, el argumento de la sostenibilidad, el argumento de la seguridad, el argumento de los sistemas de evacuación y de los sistemas de mantenimiento, pero seguramente el más importante de todos es el argumento de la identidad, es decir, la capacidad que tiene la arquitectura para convertir un edificio como este que está aislado, ni siquiera está en el centro de la ciudad, en un objeto de comunicación, es decir, en un objeto a través del cual las personas ya identifican este pattern, estas fachadas, este edificio convertido casi en logo, ¿no? en una marca, y esa marca es la marca de una compañía, ¿no? que se dedica a esta tecnología espacial y que en cierto modo establece una conexión con su propio edificio y con la manera en la que se coloca en el paisaje. Diríamos que en este caso la arquitectura viene a demostrar que hay algo más que decir, ¿no? Como decía Alejandro de la Sota, un arquitecto siempre tiene que dar liebre por gato, ¿no? Porque los clientes generalmente nos piden gato, ¿no? Como en este caso, pues, arréglame un edificio que está viejo, ¿no? Y nosotros tenemos que dar liebre, ¿no? Entonces, puesto que hoy estamos hablando de este concepto premium, ¿no? Que yo entiendo que es precisamente ese valor añadido de las cosas que creemos que ya sabemos cómo son, pero que al experimentarlas descubrimos otras dimensiones. Esas dimensiones son las que pueden hacer de algo que algo merezca el adjetivo de lujoso, ¿no? Decía Gil de Viedma, lo que no añade mata, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de añadir cosas a lo que hacemos. Esto que hacemos también pueden ser grandes edificios públicos, un museo, por ejemplo. Un museo puede ser entendido como una institución más o menos cerrada, en este caso es el museo para la obra de un único artista, es el artista Edvard Munch y el museo está en Oslo. Pero claro, este no es solo un museo, es realmente un trozo de ciudad, es un sitio que juega un papel importantísimo en la nueva configuración de Oslo, es la tarjeta postal del siglo XXI de la ciudad y, por lo tanto, por supuesto, su contenido es importantísimo y hay que resolverlo, pero eso también es oficio, hay que hacer las cosas bien y no se le puede, digamos, no se nos puede medir por lo bien que dimensionamos los pasillos o lo bien que colocamos los ascensores, sino realmente por esta capacidad para construir elementos que aporten algo, no solo a su sitio, sino un poco al discurso internacional o como le queramos llamar, global, ¿no? Acerca de las cosas que realmente nos importan. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Este es el diagrama de todas las personas que participan en el desarrollo del Museo Munch al día de hoy. Son todo personas especialistas o expertos en alguna disciplina, ¿no? Y ahí está el museo, ¿no? Tratando realmente de dotar de contenido a un barrio que lo más importante es vivir. Es decir, este es un barrio en el que la gente vive, que tendrá un museo, no es un museo aislado en un lugar no residencial, un museo que está concebido como una fachada, que es como una plaza vertical, que conectará dos espacios, uno el vestíbulo, que es como una plaza cubierta, una plaza indoor, un espacio público verdadero, uno solo entra en el museo cuando traspasa ese vidrio, ¿no? Desde ese lugar se puede ver el fiordo, se puede quedar, se pueden hacer citas, se puede trabajar, se puede uno proteger del clima, ¿no? Antes de entrar en el museo o incluso no entrando en el museo más de una vez al año porque viene la exposición que realmente te gustó o quieres ver, ¿no? Pero por esa franja que llamamos museo dinámico se va subiendo y también es como una especie de espacio público vertical, un espacio público que permite que en cada nivel se tiene una percepción diferente de la ciudad. Luego una persona puede explicar a un visitante su ciudad subiendo por estos diferentes descansillos del sistema de comunicación diciendo, mira, esta era la ciudad de los vikingos, esta era la ciudad medieval, esta es la ciudad de primeros de siglo o de la revolución industrial, esto es como era Oslo entre guerras y este es el Oslo contemporáneo con su relación con la naturaleza que se ve desde ese observatorio que hay al final. Por lo tanto, podríamos hablar de este museo sin hablar de sus cuadros, sin hablar de sus salas, sin hablar de la maravilla de su aire acondicionado, digamos, ¿no? Y hablando solamente de este museo como un valor cívico
científico como un valor que construye o que contribuye a la construcción de la sociedad civil, ¿no? Este es Edvard Munch pintando con esa manía suya de que si él no estaba sufriendo lo mismo que su modelo, no podía dibujarlo. Y esto tiene un poco que ver con que el edificio tiene ese material reflectante, ¿no?, que reacciona a los estímulos de los agentes atmosféricos. Os lo podría parecer que tiene un clima más o menos aburrido, o sea, nublado 8 meses, ¿no? Pero sin embargo tiene un clima de una riqueza de luces muy especial que este edificio aspira a activar y a hacer visible, y también a explicar la belleza de ese clima a través de su presencia. Por eso tiene este aspecto un poco enigmático entre gran buque que acaba de llegar o que no se sabe si está a punto de partir, ¿no? Algo parecido ocurre en este Palacio de Congresos, que no lo quiero llamar Palacio de Congresos, solo tengo que decir Palacio de Congresos para que sepamos de lo que estamos hablando. En realidad es un centro de convenciones de Bogotá que quiere ser, igual que el Museo Munch, un fragmento de ciudad condensada, un edificio encerrado, un lugar premium, digamos, para todas las personas que lo utilicen, pero no son los visitantes, los 3.000 dentistas de la convención los que más nos interesan, aunque nos interesa precisamente su presencia para mezclarla con la población local. Nos interesa esa mezcla y esa interacción entre forastero y residente, ¿no?, entre turista y habitante o ciudadano. Pero el caso es que el edificio desde fuera ya explica claramente ese gran espacio que no es un vestíbulo, es una vez más una plaza que permite entender cómo funciona el edificio, cómo uno tiene que hacer para llegar a cada uno de los auditorios, a cada uno de los salones, porque aquí realmente hay muchas cosas que hacer y los ciudadanos normales o los habitantes de los barrios de alrededor tendrán muchas razones para las que venir aquí y al mismo tiempo habrá en algún lugar una convención o un supercongreso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hay un gran vestíbulo que es en realidad una plaza y unos pequeños vestíbulos que sí son vestíbulos, que son los vestíbulos de cada una de las salas. Y por supuesto tenemos ese auditorio de 4.000 personas arriba del todo, ¿no?, que es un cierto alarde estructural y un alarde logístico y todo lo que queramos, pero que en realidad es la expresión de ese concepto de reunir gente, de juntar gente, como el gran logro de la ciudad. La idea de la ciudad, al fin y al cabo, es estar juntos y estar juntos departiendo, comunicando, intercambiando conocimiento. Estos son esos vestíbulos intermedios y desde cualquiera de ellos se entiende y se puede mirar hacia abajo el edificio, ¿no? Y esos vestíbulos tienen a su vez sus pequeñas atalayas, sus pequeños observatorios, ¿no? La ciudad de Bogotá, desde este punto, tiene 4 paisajes diferentes, uno en cada fachada, ¿no? La sabana, la ciudad antigua, los cerros y los crecimientos urbanos del aeropuerto, etcétera, y hace que el propio edificio en sí mismo, en ese movimiento espiral, sea, como pasaba un poco en el Museo Munch, un gran instrumento de descubrimiento y de entendimiento, ¿no?, mientras pueden ocurrir todas las cosas, incluso casarse, ¿no? Esto es una infografía que hicimos realmente para demostrar que para nosotros lo mejor sería que el Palacio de Congresos estuviera inmerso en la vida de las personas hasta el punto de que tuviera sentido casarse allí. Porque uno no se puede casar en un Palacio de Congresos, eso suena bastante mal, ¿no? Pero si realmente consiguiéramos que fuera un lugar lo suficientemente público, lo suficientemente colectivo, eso podría ocurrir, ¿no? Y por eso hicimos todas estas demostraciones, pero también cambiamos el nombre, ¿no? Se llama Ágora Bogotá, Ágora, que en griego significa mercado, plaza y reunión a la vez, ¿no? Ahora hay un vídeo, ¿no? Hay un vídeo aquí, que es con el que terminaré mi intervención. Este es lento siempre, no solo hoy. Está pensado para decir unas palabras. Está hecho con Daniel Bermúdez, que es un arquitecto colombiano. Este fue, igual que el Museo de Munch, un gran concurso internacional al que concurrieron pues, todos los estudios del mundo en una lucha bastante interesante y yo creo que bastante atractiva para lo que es hoy la verdadera discusión sobre lo que está pasando en el mundo de la arquitectura y en el mundo de la cultura, ¿no? Ya que aquí estaban representadas todas las tendencias y es interesante también ver cómo realmente existe, ¿no? Esa convivencia que al mismo tiempo es un poco fricción entre, bueno, pues Zaha o Gehry, ¿no? y otros arquitectos, por otro lado, pues que cultivan otras sensibilidades, ¿no? Y sin que ninguno sea excluyente, ¿no? Pues yo creo que sí es interesante
ejemplificar esa coincidencia y esa discusión y tomar decisiones, ¿no? Esto quiere decir que los edificios en la ciudad, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado la etapa en la que eran como superobjetos o superjuguetes, ¿no? Diamantes hay en un magma más o menos neutro. Las ciudades realmente tienen cada día más necesidad de luchar por su carácter y por su personalidad, y por lo tanto los edificios tienen que contribuir a la construcción de esa ciudad, a que las ciudades puedan ser premium, ¿no? Y no tanto el edificio. Por supuesto, estos dos últimos edificios pueden tener un presupuesto extraordinario, pueden tener una visibilidad fantástica, pero para nosotros ellos solo serán exitosos si realmente contribuyen a la reconstrucción o a la construcción de una idea, de un modelo de esas ciudades que vaya más allá y que trascienda realmente lo que ocurre dentro de ellos, ¿no? Creo que con proyectos de ese tipo, no sé si estos son exactamente los mejores modelos, pero a nosotros sí nos gustaría pensar que un arquitecto hoy en día es como una especie de guía que, por su capacidad de ver el futuro, puede llevar a otros, ¿no?, a lugares desconocidos y convencerles y explicarles que lo que no saben, que lo que no conocen, oculta cosas maravillosas, ¿no? La arquitectura tiene siempre el drama de que las personas, por lo general, solo pueden construir su idea de arquitectura ideal a partir de lo que ya conocen. Es muy difícil tener clientes que están dispuestos a que tú les hagas una casa que a ellos no se les habría ocurrido nunca. Afortunadamente hay concursos como estos donde tú puedes construir un museo completamente heterodoxo o puedes construir un palacio de congresos en altura, algo que no se ha visto, digamos, y sin embargo pues hay otras personas que entienden que ahí hay el germen de una novedad positiva, ¿no? En ese sentido yo creo que esta idea de que los arquitectos miramos dentro del futuro y tenemos una capacidad y que todo depende de nuestra capacidad para comunicarlo, ¿no?, a los demás y animarles a que se atrevan, sería un poco la manera de activar, ¿no?, esa necesidad evidente que tenemos todos de construir un mundo mejor. Primero, de creer que es posible, y segundo, de participar en su construcción, ¿no?, cada uno en su terreno. Yo creo que construir un mundo mejor es una tarea colectiva, ¿no?, y necesitamos una sociedad civil lo suficientemente fuerte como para tener confianza en que eso es posible, y al menos pues desde la arquitectura algunas personas pues entiendo que hacemos todo lo que podemos sobre todo para que los demás crean o tengan confianza en que ahí hay un territorio bueno para enriquecer sus experiencias y para descubrir cosas nuevas, ¿no? Las cosas buenas no están solo en el pasado ni en las revistas de las líneas aéreas, ¿no? Las cosas buenas también están por surgir, y haber sido pionero en descubrirlas o haber sido, digamos, colaborador con un arquitecto, con un artista o con cualquier forma de talento es uno de los orgullos que yo creo que le queda a cualquier persona que se embarca en una aventura como esta. Creo que esto es todo. Esto es la gente que hace realmente posibles todos esos proyectos. Hoy en día nada ocurre sin un buen equipo. Al fin y al cabo yo tengo que dar todas estas conferencias y hablar muchísimo por el móvil, y ellos tienen que trabajar, así que les damos unos segundos de gloria. Gracias a vosotros. Muchísimas